Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de este canal Salvation 316? En este video quiero compartir con ustedes la biografía de un personaje muy famoso, de mucha importancia y mucha trascendencia en el área de las matemáticas y que todos nosotros hemos conocido, escuchado o visto, o nos hemos aterrorizado o deleitado con sus trabajos. Nos referimos nada más ni nada menos que al personaje Aurelio Ángel Baldor. Ángel Baldor nació el 22 de octubre de 1906 y falleció el 3 de abril de 1976. Aurelio Ángel Baldor de la Vega nació en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 1906 y murió el 3 de abril de 1976 en Miami, Estados Unidos. Baldor elaboró los libros de aritmética y álgebra, que fueron impresos por primera vez en el año de 1941 y fueron utilizados en el Colegio Academia Baldor en La Habana. Pese a que Aurelio daba clase de matemática, no era en realidad matemático, era un abogado titulado de la Universidad de La Habana. Sin embargo, tenía una gran pasión por la docencia. Incluso se cuenta que pagaba los estudios de aquellos cuyas familias tenían dificultades económicas. Baldor se casó con Moraima Aranalde en 1940 y tuvieron 7 hijos: Aurelio, Daniel, Carlos, José Luis, Gertrudis, Rodolfo y Teresa. Al triunfo de la Revolución Cubana, Baldor estuvo a punto de ser arrestado por el nuevo régimen en septiembre de 1959. Se dice que Raúl Castro habría ordenado la detención, pero que Camilo Cienfuegos impidió la acción, pues era admirador del profesor. Entonces, Aurelio decidió vender los derechos de sus libros a la editorial mexicana Publicaciones Culturales. Con el dinero de la operación, el maestro de matemática pudo mantener la escuela, pero finalmente tuvo que salir de Cuba en 1960. Viajó a México y después a Estados Unidos. Aurelio Baldor era el educador más importante de la isla cubana durante los años 40 y los años 50. Era fundador y director del Colegio Baldor, una institución que tenía 3.500 alumnos y 32 buses en la exclusiva zona residencial del Vedado. Daniel Baldor reside en Miami y es el tercero de los 7 hijos del célebre matemático, inversionista, consultor y hombre de finanzas. Daniel vivió junto a sus padres, sus 6 hermanos y la abnegada nana negra que lo acompañó durante más de 50 años. Mi padre era un hombre devoto de Dios, de la patria y de su familia, afirma Daniel. Cada día rezábamos el rosario y todos los domingos sin falta íbamos a misa de 6, una costumbre que no se perdió ni siquiera después del exilio. Eran los días de riqueza y filantropía, día en que los Baldor ocupaban una posición privilegiada en la escalera social de la isla y que se esmeraban en distribuir justicia social por medio de becas en el colegio y ayuda económica para los enfermos de cáncer. Según Daniel, Aurelio Baldor era un hombre tranquilo y enorme, enamorado de la enseñanza y de su esposa, y que pasaba el día ideando acertijos matemáticos y juegos con números. Además, lo recuerda caminando con sus 100 kilos de peso y su gran altura de 1,95 m por los corredores del colegio, siempre con un cigarrillo en la boca, recitando frases de Martí
y con su álgebra bajo el brazo, que para entonces, en lugar del retrato del sabio árabe intimidante, lucía una sobria carátula roja. Baldor vivía en las playas de Tarará, en una casa grande y lujosa, donde las puestas del sol se despedían con un color distinto cada tarde y donde el profesor dedicaba sus tardes a leer, a crear nuevos ejercicios matemáticos y a fumar, la única pasión que lo distraía por instante de los números y las ecuaciones. La casa aún existe y la administra el Estado cubano. Hoy hace parte de una vía turística para extranjeros que pagan cerca de $2,000 para pasar una semana de verano en las mismas calles en las que Baldor se cruzaba con el Che Guevara, quien vivía a pocas casas de la suya, en el mismo barrio. El 2 de enero de 1559, los hombres de barba que luchaban contra Fulgencio Batista se tomaron La Habana. No pasaron muchas semanas antes que Fidel Castro fuera personalmente al colegio Baldor y le ofreciera la revolución al director del colegio. Fidel fue a decirle a mi padre que la revolución estaba con la educación y que le agradecía su valiosa labor de maestro, pero ya estaba planeando otra cosa, recuerda Daniel. Los planes tenía que ejecutarlos Raúl Castro, hermano del líder del nuevo gobierno, y en una calurosa tarde de septiembre envió a un piquete de revolucionarios hasta la casa del profesor con la orden de detenerlo. Solo una contraorden de Camilo Cienfuegos, quien defendía con devoción de alumno el trabajo de Aurelio Baldor, lo salvó de ir a prisión. Pero apenas un mes después la familia Baldor se quedó sin protección, pues Cienfuegos, en un vuelo entre Camagüey y La Habana, desapareció en medio de un mar furioso que se lo tragó para siempre. Nos vamos de vacaciones para México, nos dijo mi papá. Nos reunió a todos y, como si se tratara de una clase de geometría, nos explicó con precisión milimétrica cómo teníamos que prepararnos. Era un 19 de julio de 1960 y él estaba más sobrio que de costumbre. Mi padre era un hombre que no dejaba traslucir sus emociones, muy analítico, de una fachada estricta, durísima, pero ese día algo misterioso en su mirada nos decía que las cosas no andaban bien y que el viaje no era un recreo, dice el hijo de Baldor. Un vuelo de Mexicana de Aviación los dejó en la capital azteca. La respiración de Aurelio Baldor estaba agitada, intranquila, como si el aire mexicano le advirtiera que jamás regresaría a su isla y que moriría lejos, en el exilio. El profesor, además del dolor del destierro, cargaba con otro temor. Era infalible en matemáticas y jamás se equivocaba en las cuentas. Así que si calculaba bien, el dinero que llevaba le alcanzaría apenas para algunos meses. Partía acompañado de una gran pobreza que ya sus libros no podían resolver, pues 12 años atrás había vendido los derechos de su álgebra y su aritmética a Publicaciones Culturales, una editorial mexicana, y había invertido el dinero en la escuela y su país. La lucha empezaba. Los Baldor, incluida la nana, se estacionaron con paciencia durante 14 días en México y después se trasladaron hasta Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde se encontraron con el fantasma vivo de la segregación racial. Aurelio, su mujer y sus hijos eran de color blanco y no tenían problema, pero Magdalena, la nana, una soberbia mulata cubana, tenía que separarse de ellos si subían a un bus o llegaban a un lugar público. Aurelio Baldor, heredero de los ideales libertarios de José Martí, no soportó el trato y decidió llevarse a la familia hasta Nueva York, donde
consiguió alojamiento en el segundo piso de la propiedad de un italiano en Brooklyn, un vecindario lleno por inmigrantes puertorriqueños, italianos, judíos y por toda la melancolía de la pobreza. El profesor, hombre friolento por naturaleza, sufrió aún más por la falta de agua caliente en su nueva vivienda y por el desolador panorama que percibía desde la única ventana del segundo piso. La familia, que invitaba a cenar a ministros y grandes intelectuales de toda América a su hermosa casa en la ciudad, estaba condenada a vivir en el exilio, hacinada en medio del olvido y de la sordidez de Brooklyn, mientras que la Junta Revolucionaria declaraba la nacionalización del Colegio Baldor y la expropiación de la casa del director, que sirvió durante años como escuela revolucionaria para formar a los célebres pioneros. La suerte del colegio fue distinta. Hoy se llama Colegio Español y en él estudian 500 estudiantes pertenecientes a la Unión Europea. Ningún niño nacido en Cuba puede pisar la escuela que Baldor había construido para sus compatriotas. Luego de la patria, Aurelio Baldor trató en vano de recuperar su vida. Fue a clases de inglés y junto a sus hijos fue a la Universidad de Nueva York y al poco tiempo ya dictaba cátedra en la Universidad St. Peters en Nueva Jersey. Se esforzó para terminar la educación de sus hijos y cada uno encontró la profesión que se soñaba. Un profesor de literatura, 2 ingenieros, un inversionista, 2 administradores y una secretaria. Ninguno siguió el camino de las matemáticas, aunque todos continuaron aceptando los desafíos mentales y los juegos con que su padre los retaba todos los días. Con los años, Baldor se había forjado un importante prestigio intelectual en los Estados Unidos y había dejado atrás las dificultades de la pobreza. Sin embargo, el maestro no pudo ser feliz fuera de Cuba. No lo fue en Nueva York como profesor, ni en Miami, donde vivió su retiro acompañado de su esposa, quien lo recordaba como el hombre más valiente de todos los que nacieron en este planeta. Baldor jamás recuperó sus fantásticos 100 kilos de peso y se encorvó poco a poco como una palmera monumental que no puede soportar el peso del cielo sobre sí. El exilio le supo a jugo de piña verde. Mi padre se murió con la esperanza de volver, dijo su hijo Daniel. El autor del álgebra de Baldor se fumó su último cigarrillo el 2 de abril de 1978. A la mañana siguiente cerró los ojos, murmuró la palabra Cuba por última vez y se durmió para siempre. Pero sus 7 hijos, 15 nietos y 10 bisnietos siempre supieron y sabrán que Aurelio Baldor lo mataron la nostalgia y el destierro. Sobre la famosa portada donde aparece Al-Khwarizmi, Baldor eligió a este personaje por la admiración que le tenía, aseguran los hijos del profesor. Las nuevas versiones ya no lo presentan. Se dice para no relacionar al padre del álgebra con terrorismo islámico. El grupo editorial Patria, quien ahora tiene los derechos de los libros en México, asegura que en el 2009 se rediseñó los libros. Afirma que se contempló ese factor, pero no fue la razón principal para quitar a Al-Khwarizmi de la portada. Otra de las confusiones en torno a Baldor es que se cree que es el autor de una trilogía y se le atribuye el libro Geometría Plana y del Espacio y Trigonometría, que en realidad es de su primo José Antonio Baldor.
El álgebra de Baldor, aún más que el Quijote de la Mancha, es el libro más consultado en los colegios, tenebroso para algunos, misterioso para otros y definitivamente indescifrable. Aurelio Baldor jamás recibió regalía de los libros, ni sus familiares han visto alguna ganancia de las publicaciones de esas obras. ¿Cuántos de nosotros nos entretenemos aún leyendo la introducción de cada capítulo, donde el autor hacía minuciosos resumen de la vida de grandes matemáticos como Pitágoras, Platón, Descartes, Euler, Gauss, Neper, acompañado siempre de llamativas ilustraciones? Estos libros han sido el dolor de cabeza de varias generaciones de estudiantes en Latinoamérica, pero también han sido para millones de los amantes de la matemática esa antorcha de conocimiento que algún día nos iluminó y nos enamoró definitivamente